Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Junto a Leonardo Caruana y Silvia Barmiroli vamos a informar sobre la situación sanitaria en la ciudad, sobre las estrategias de trabajo que nos estamos fijando. Es un momento de crecimiento de casos en la Argentina y también en la ciudad. Hoy seguramente vamos a tener anuncios por parte del presidente. Anoche hubo una reunión con los gobernadores también. Pero bueno, creemos que es un momento importante también para remarcar entre todos cuál es la situación, cuál es la estrategia que estamos adoptando y en función de eso cuál es el camino hacia adelante, que de nuestra parte siempre va a ser la necesidad o la prioridad de entender tres cosas. La prioridad sanitaria sobre todo, mirando todos los indicadores, no solo la cantidad de casos, sino también el nivel de ocupación hospitalaria y por supuesto el nivel de letalidad y los factores que tiene multidimensión en esta patología. Mirando también el factor tiempo, porque llevamos 5 meses y tenemos varios meses por delante, y el anuncio de la vacuna, que obviamente es muy positivo, nos tiene que marcar que más que nunca hay que cuidarnos, porque la verdad que si tenemos un horizonte donde aparece una alternativa como esa, tendríamos que llegar a ese horizonte con el mayor cuidado posible. Y en tercer término, también la necesidad de defender la actividad económica, laboral y también lo emocional, que es la combinación tan fina que nos marca esta pandemia, digamos, ¿no? La necesidad también de mucha gente de evitar la angustia de perder el empleo, de poder llevar adelante sus emprendimientos y también, por supuesto, también la necesidad de cuidar el trabajo y la producción de los rosarinos y la cuestión emocional también. Entonces, lo voy a dejar a Leo junto con Silvia para que expliquen con algunos datos cómo está la situación y la idea después es, hacemos un cierre y quedamos abiertos a las preguntas que creemos que es importante escuchar y responder. Bueno, buenos días a todas, gracias a todas y todos, gracias Pablo. Vamos a hacer de inicio una evolución desde el comienzo del brote hasta hoy en relación a estos indicadores que planteaba Pablo al inicio. Nosotros digo rápidamente algunas cosas porque todo esto lo vamos manejando diariamente, tiene que ver con la cantidad de casos confirmados y cantidad de personas fallecidas y la distribución territorial en todo el país, con una relación para poder ubicar a la provincia en la dimensión en el país, fundamentalmente comparando tasas de morbilidad, tasa de mortalidad, que es por la totalidad de la población o cada 100.000 habitantes, y la tasa de letalidad, y ahí ubicamos en Santa Fe en 78, 1 y 1, en relación al resto del país. Ustedes saben que la distribución sigue siendo con un gran porcentaje, fundamentalmente en el AMBA. En relación a Santa Fe y en la proyección por ciudades, vemos la cantidad de casos confirmados desde la ciudad de Rosario a otras ciudades, de donde va disminuyendo progresivamente, la cantidad de casos activos, la tasa de recuperación en la provincia, con la tasa de letalidad y personas fallecidas en todo el ámbito provincial. Y si vamos a la ciudad, tenemos hoy, digo, más allá, esta no es una foto solo del día, sino de toda la evolución en relación a la cantidad de casos activos, una tasa de recuperación alta, un porcentaje de recuperados del 69%, con una tasa de letalidad del 0,8%, bueno, y 1.260 casos confirmados. Y si hacemos una comparación también de las tasas de morbilidad, mortalidad y letalidad en relación a Cava, Córdoba y Rosario, esa es la progresión que tenemos comparativamente en una ciudad con características demográficas similares y en Cava con la determinación y la situación en relación al riesgo que ese crecimiento ha provocado en el resto de las provincias. Aquí vimos la evolución desde el primer caso a el día de hoy,
cómo se ve el ascenso, un ascenso que tiene algún amesetamiento y con no un crecimiento exponencial, pero claramente la diferencia en relación a las fases de aislamiento, distanciamiento y la aparición de más casos en las últimas semanas. Si miramos en profundidad las características y la distribución por género, sigue acompañando la distribución inicial con esos porcentajes en relación a femenino y masculino, y también con un aumento leve desde el sector público con respecto al sector privado en los lugares de atención, y la distribución y lo que más habitualmente nos detenemos en las poblaciones que más, digamos, donde hay mayor número de contagios, se sigue dando en los jóvenes, adultos jóvenes, y menos en los adultos mayores. Este porcentaje viene siguiendo en forma homogénea y similar durante todo el proceso en relación a que son los adultos jóvenes los que más se contagian, pero después vemos que las complicaciones siguen siendo en los adultos mayores. Y si hacemos también, y podemos dividir, porque lo hemos transitado a todo este proceso en relación a los distintos hitos, si se quiere, 22 de abril del 2020, cuando los primeros casos tenían que ver con antecedentes de personas que venían al exterior, el mapa de calor de los casos confirmados, después cuando decíamos que las personas que circulaban al interior del país generaban este mapa con aumento de los casos confirmados, y la última del 13 de agosto, donde el mapa de calor tiene que ver con la aparición ya de otros casos con la propia circulación en la ciudad. Y aquí en detalle de qué se tratan cada uno de los porcentajes para ver gráficamente cómo va evolucionando el contacto estrecho, la circulación comunitaria, el trabajador de la salud y los que están en investigación en relación también a esas fotos por porcentuales, tanto en abril, junio como agosto, donde van creciendo, bueno, los casos que ya no tienen o no es tan fácil explicar el origen de ese contagio. Con respecto al otro indicador que nos parece también de jerarquía y que hay que mirarlo en el entrecruzamiento de otros, es el R0 que empezábamos a hablar cuando no conocíamos la evolución y sin intervenciones, después el RT, que es el que tiene que ver con la realidad en relación a los casos confirmados y las intervenciones que estamos haciendo, que es el número de contagios que se da a partir de un caso confirmado. Aquí vemos un RT para la ciudad de 1,17, de Santa Fe 1,28 y en Argentina 1,06, con una curva con el monitoreo desde que comenzó la pandemia, cuando se pudo medir, porque hubo momentos de falta de casos o de ese intervalo sin casos confirmados donde era dificultoso medirlo. Y el tiempo de duplicación, que es otro de los indicadores para ver, que es de 13 días en este momento y lo monitoreamos periódicamente para ver la valoración justamente en el entrecruzamiento con otros indicadores que valoran la complejidad de la pandemia. Y el otro proceso muy importante para valorar en esta etapa, aparte de los que enunciamos, es el grado de ocupación de camas. Siempre dijimos que las necesidades poblacionales tienen que estar siempre por debajo de las ofertas sanitarias, y el indicador ocupación de camas críticas y ocupación de camas generales son muy importantes en la ciudad, más allá de los crecimientos que hemos podido hacer y de toda la ampliación, tanto pública como privada. Nosotros tenemos hoy una baja ocupación, no ha superado, si bien puede ser dinámico a lo largo de los días, no ha superado el 8%, tanto en el sector público como en el sector privado. La evolución también del número de testeos, otro hecho importante en relación a la posibilidad de testear. No solo, esto es solo sector público, falta incorporar todavía lo nuevo del Hospital Centenario, del Ministerio de Salud de la provincia también, y todo el sector privado que también hace testeos, pero nuestro número de testeos sigue siendo en ascenso y con una ampliación de equipamientos para justamente duplicar esa posibilidad de testeos que hace el CEMAR.
Y como lo planteaba Pablo, para nosotros, digo, esta es la imagen de todo lo que pasó en el brote y lo que decidimos en conjunto y tratando de tener todos los asesoramientos nacionales, referencias internacionales, en relación a la ampliación, jerarquización y profundización de la estrategia sanitaria, es decir, cómo ante ese fantasma que estaba lejano de la circulación comunitaria, de la aparición de casos, cuando aparece, redoblar los esfuerzos para poder trabajar y abordar cada uno de los contagios independientemente de la situación o el origen, sea por conglomerado, sean en instituciones o por casos en cada uno de los barrios. Por eso nos dimos un trabajo que desde el inicio fue a partir de la definición de intendencia de reorganizar todo el municipio en el Consejo de Gestión de Riesgos, la constitución del COE Salud, la constitución del COE Central y demás comités operativos que estuvimos trabajando, más allá de todos los organigramas y la complejidad de lo que significa también la organización de la Secretaría de Salud Pública en un gran COE sanitario, la definición de esta nueva estrategia, que es la creación de un dispositivo que engloba y que tiene la función de recibir cada uno de los casos confirmados diariamente en la ciudad, independientemente de que vengan de un efector privado, público, y de que sea de distintas o instituciones de salud o comunidades cerradas o contactos aislados. Ese dispositivo de recepción inicial de situaciones tiene la función de justamente recibir cada uno de los casos confirmados y distribuir al interior de los equipos de la Secretaría que tienen una función específica. El primer equipo, un equipo operativo institucional, personal de salud más instituciones privadas, es decir, cuando la afectación forma parte de una institución gubernamental, tanto municipal, provincial como privada, o en ámbitos de la justicia o en las distintas dimensiones institucionales que se puedan dar, cuando se da también en comunidades cerradas como geriátricos o instituciones, hogares o refugios, se construye en ese equipo un listado de casos confirmados y contactos estrechos, es decir, se hace la investigación epidemiológica y el seguimiento por parte de llamadores y se tiene una información detallada de cada uno de los casos. Y por otro lado, un equipo operativo territorial que está dividido en 6 distritos. Cada equipo tiene también la función de, a partir de cada caso confirmado territorial, muchos de esos casos son también de las instituciones, porque cada una de las personas que trabaja en esas instituciones vive en algún barrio de la ciudad, garantiza el seguimiento a partir también del listado de casos confirmados, la indagación de contactos estrechos y el seguimiento por parte de los llamadores. Para eso, digo, todo esto que aparece en un esquema simple, en una organización y en un organigrama, tiene que ver con una plasticidad y reconfiguración de equipos de distintas áreas, tanto de la Secretaría como también de otras áreas como áreas privadas, en este caso como la Universidad del Gran Rosario, y con toda la predisposición y definición de intendencia de ir ampliando estos equipos en función de las necesidades. 100 personas capacitadas en este momento, más las personas que capacitamos en la Universidad del Gran Rosario, con equipos de teléfono, con personal realizando seguimiento telefónico, 49 personas, 15 personas realizando la clasificación de los casos, y esto es de lunes a lunes, durante todo el horario de mañana, tarde y noche, para seguir, la dimensión es la aparición de 30 casos, 70 casos o 90 casos en forma diaria, que muchos son contactos estrechos, pero otros son casos en investigación y que esto se necesita, seguir a cada uno de ellos. Con respecto, hemos creado una aplicación con los propios equipos y en función de la dinámica del trabajo, en relación a las necesidades de llamadores y de unificar la información y de aceitar que esta información esté centralizada y que la puedan manejar todos los actores de la red que tienen una dimensión en la intervención. Y ya está, en los últimos detalles para empezar a funcionar en las próximas 72 horas, que acelera
el mecanismo de registro y de seguimiento. Y por otro lado, bueno, un detalle muy brevemente de lo que significa, lo hemos hablado también, pero hace a la complejidad del trabajo territorial fundamentalmente, cuando se activa un caso en un barrio de la ciudad, una persona con confirmación de la enfermedad, la investigación en relación a ver qué personas viven alrededor con factores de riesgo, con comorbilidades, cuántos adultos mayores viven también alrededor de ese caso. Es en función de eso, de ese análisis que se valoran las condiciones de aislamiento, criterios de internación, si es necesario, porque no se tienen todas las cuestiones sociales como para poder aislar en domicilio, también están nuestros hospitales, y se detecta, se analiza la posibilidad de ampliar una estrategia de hisopado. Es decir, primero el hisopado es al caso y a los contactos o casos probables, pero después el recurso de la ampliación de la utilización del plan detectar para ampliar esa intervención alrededor de las 8 manzanas de cada caso confirmado. Nos parece central y de jerarquía el planteo de que ante la presencia del centro de salud, de todos los equipos del Estado en relación al territorio, el diseño de estrategias sanitarias, no para ir a un contagio cero, sí para atenuar ese número de contagios que puede dar cada uno de los casos confirmados. No es lo mismo tener alrededor de un caso confirmado 3, 4, 8 casos que tener 30 o 40 casos si uno deja la evolución natural de este proceso. En relación a esto y a la presencia de centros de salud, estamos haciendo planes de detectar en distintos barrios. En muchos de ellos hemos hecho durante 2 o 3 días. Hemos trabajado y seguimos trabajando. Estamos esperando los resultados de la última intervención del barrio Santa Lucía. Y para sacar una foto en general, solo de la ampliación del detectar en esos barrios, visitamos 1.800 familias, hicimos 450 hisopados a personas oligosintomáticas, es decir, que tenían un síntoma y que estaban alrededor de los casos confirmados. Y se decidió hacerlo allí por la complejidad, por los eventos sociales que se hizo en determinados casos, los primeros casos confirmados. El porcentaje de positividad es del 5%, y es bajo en relación a otros lugares, tiene que ver también con el tiempo de la posibilidad de intervención. Si nosotros intervenimos lo más rápido posible alrededor de cada uno de los casos, podemos atenuar ese número de contagios. Y muy brevemente, la otra dimensión que aparece y que estuvo siempre desde el inicio en relación a cómo cuidar a los que cuidan, en este caso al sector salud, parte del trabajo esencial, porque todas estas estrategias de trabajo fueron hechas también con el COE central, con áreas de defensa civil, con áreas de control, con áreas que hacen a la posibilidad de que cada una de esas intervenciones tenga la mayor eficacia y celeridad posible. En relación a trabajadores de la salud, nos habíamos planteado desde el inicio, cuando el temor a lo desconocido, cuando las dificultades en relación a lo que pasaba en otros países era muy importante, se trabajó en el acompañamiento con dispositivos de salud mental, que eso fue progresivamente disminuyendo, se realizó a través del área de gobierno la licencia del 10% de los trabajadores, se reasignaron tareas a personas de 60 años que estaban en lugares de exposición para que no se expongan tanto en lugares de asistencia y que hagan otros trabajos, se readecuaron también áreas para que ante cada caso confirmado en el sector salud, si bien tenemos que aislar, y de hecho tuvimos situaciones y vamos a seguir teniendo por el riesgo que tienen los propios equipos en relación a la cercanía con la enfermedad, no es lo mismo que se puedan aislar partes o fragmentos de equipos en terapia intensiva, en distintos lugares, que tener que aislar todas las terapias, con lo que significa eso en el acceso y en la cobertura de los servicios. Se entregaron los elementos de protección personal y se comenzó a testear esta semana a trabajadores de la salud, a hacer 0 prevalencia en relación también a otra estrategia de cuidado que busca con los test serológicos en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, con PAMI, con las áreas de infectología, un acercamiento progresivo a tener una dimensión del contacto que han tenido los trabajadores de la salud con esta enfermedad. Bueno,
Todo esto es parte del trabajo y destacando la predisposición de los equipos en relación al compromiso y al profundizar una tarea en un escenario epidemiológico donde no hubo intervalos en relación a este aumento del número de casos, pero la reconfiguración puede hacer posible que sigamos caminando juntos. Gracias. Para cerrar ante las preguntas, Leo explicó en detalle el trabajo junto a Silvia y los equipos que estamos haciendo. Estamos en otra etapa, claramente. Tuvimos etapas de caso cero, una evolución de la curva como la que ustedes vieron. Ahora estamos en una etapa distinta. Y la estrategia es detección temprana, llegar a cada caso, aislar lo más rápido posible los contactos estrechos de cada caso y en algunos espacios territoriales ampliar esa mirada porque obviamente las condiciones de aislamiento en esos lugares son muy diferentes a lo que vimos en el mapa de calor en la zona céntrica. Como dato muy positivo lo quiero remarcar, hasta acá hemos tenido una muy baja positividad de los planes de detectar, pero obviamente para nosotros ese es un nivel importante porque es lo que nos implicaría incorporar otras estrategias que tenemos previstas, como por ejemplo el centro de aislamiento. Y está claro también que esto nos obliga a un día a día, y el día a día regularlo en relación a las actividades que están funcionando y la evolución de los casos. Esta es una estrategia muy trabajosa, como lo habrán visto, estamos siguiendo cada caso día a día, eso implica un esfuerzo enorme y por eso la ampliación de los equipos. Y es una estrategia que vamos a sostener para tratar de defender las actividades laborales, productivas, incluso las que están vinculadas con ciertas libertades. Pero también tenemos que dejar en claro lo siguiente, lo que detiene al virus, lo que baja el RT, tiene una estrategia de parte nuestra, una estrategia de parte de los controles públicos y tiene una estrategia inevitable de responsabilidad individual. Cuando vemos los casos, y quiero remarcar esto, la gran mayoría de los casos se sigue produciendo en los momentos en los cuales no aplicamos los protocolos. Normalmente en encuentros que están suspendidos, pero que a veces se dan en forma clandestina, y eso influye mucho en la edad de las personas que se contagian, y sin lugar a dudas también en los momentos de relajamiento. Aplicamos el protocolo, pero cuando vamos a la cocina o a un lugar de descanso, ahí es donde aflojamos los protocolos y ahí es donde normalmente se da. O cuando hacemos reuniones laborales y no aplicamos los mecanismos a distancia, sino que las hacemos presenciales y juntamos 8 o 10 personas durante un par de horas en una reunión. Así aparecen los contagios. Entonces queremos expresamente pedir, primero, saber que estamos todo el tiempo monitoreando la situación de las fases, nos obliga la situación a regular el seguimiento de los casos con el análisis de las fases, y segundo, plantearle a la sociedad el momento de mayor responsabilidad en el cuidado en esta etapa, porque todos pensamos que las próximas semanas son las semanas donde esta evolución se va a seguir sosteniendo. De cuando esto empezó, si nosotros hubiéramos puesto el RO del primer brote como veníamos de cero, obviamente hubiera dado más alto, nos tomamos un tiempo prudencial, obviamente el tiempo de duplicación había sido más bajo también, pero eso también obliga a un ajuste diario y por eso queríamos expresar la situación y bueno, por supuesto estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes hagan. Bueno, la pregunta mía tiene que ver con dónde estamos parados ahora, qué es lo que viene. Viene el Día del Niño, si el clima acompaña, seguramente los parques de la ciudad van a estar llenos. ¿Temen que pueda haber un retroceso de fase? ¿Cuál es la idea? Primero, nosotros hemos tomado algunas medidas con el Día del Niño que tienen que ver en lo comercial con ampliar un poco los horarios desde el día de ayer. El día sábado incluso los centros comerciales barriales van a poder funcionar horario corrido todo el día, porque entendemos que en ese caso es mejor ampliar para evitar la concentración de personas. Vamos a tener un fin de semana muy lindo y largo. Nosotros venimos, trabajando en los parques, apelando al control y a la mayor responsabilidad. Los círculos, las instancias de cuidado están muy claras. Queremos defender eso.
queremos defender porque además también tenemos claro que lo que se da al aire libre es mejor que se dé en lugares cerrados y que lo que se da en un ámbito público es mejor que se dé en un ámbito cerrado. Vamos a estar más cuidados si vamos a un parque y respetamos el protocolo de círculo y el uso del barbijo que si nos juntamos en una casa durante varias horas y hemos visto que allí se producen más contagios. Pero todo está en evaluación. Entonces, ¿cuál es el pedido este fin de semana? Aprovechemos la posibilidad del aire libre con cuidados. ¿Y cuáles son los cuidados? La burbuja. No mezclar la burbuja. Si una familia conviviente está en un parque y en el círculo con personas con las que tiene contacto habitual, el riesgo es menor a si soltásemos a los chicos a jugar unos con otros mezclando burbujas o si no respetamos el máximo de personas que planteamos en los círculos. Lo mismo si vamos a ir a comer o a tomar algo a un bar. Si somos 6 personas y esas 6 personas en general comparten una burbuja y aplican los protocolos, va a ser, no hay actividades cero riesgo. Hay actividades más riesgosas y actividades menos riesgosas y la conducta nuestra es la que le agrega o no el factor de riesgo. Es decir, todo lo que hacemos a distancia y con uso del barbijo obviamente tiene menos riesgo que lo que hacemos sin ese protocolo y esa es la recomendación que marcamos permanentemente. No nos escapa que según cómo lo hagamos podremos o no sostener estas libertades. Es decir, está claro que este fin de semana lo vamos a poder hacer, está claro que si podemos contener el nivel de crecimiento de casos vamos a poder seguir manteniendo. Y está muy claro también que frente a determinado aumento de casos, el único recurso que tenemos es volver hacia atrás en algunas medidas, ¿no? Entonces, eso lo decimos abiertamente, depende de nosotros y también depende de cada uno de las rosarinas y rosarinas, que si respetan la pauta de cuidado y la incorporamos como un hábito, nos va a permitir todo este tiempo transitarlo de mejor manera. Bueno, Intendente, a propósito de eso, lo escucha usted, lo escucha el presidente, siempre está a mano la posibilidad de retroceder de fase o de volver. Ahora, está claro que no hay intención política de volver hacia atrás, o al menos eso parece. Es difícil que usted tome una decisión si el AMBA que tiene más casos sigue abriendo. Y está claro que hay otros factores que empiezan a jugar y sabe que nosotros estamos mucho en la calle y que entendemos que hoy una norma de cerrarse ya es de difícil cumplimiento porque la gente no la aceptaría. Entonces, ¿cuál es la lectura política de esta encrucijada en la cual ustedes se encuentran? Porque los números sanitarios indicarían desde el punto de vista epidemiológico que sería necesario retroceder. Ahora, está claro que hay otros factores que impiden esa decisión. Yo le dejo después a Leo esa segunda parte, pero acá hay un factor tiempo. Llevamos 5 meses y tenemos por delante varios meses. Hoy alguien me preguntaba cómo van a hacer con el verano y la Florida. Miren, digo, para mí el largo plazo es mañana o pasado mañana. Obviamente, y está muy bien la pregunta, Maxi, cuanto más podamos sostener las pautas de cuidado en las actividades que hacemos, menos nivel de contagio vamos a tener. Y si logramos bajar de 1 ese R0, no vamos a pensar en un retroceso de fase. Si obviamente también viéramos, y no miramos solo el número de casos, que creo que eso lo dejo a Leo ahora para que amplíe, miramos todas esas variables, por eso las queríamos exponer, porque en un nivel de ocupación hospitalaria como el que tenemos, el margen para no retroceder es distinto a si tuviéramos, como otras provincias, un nivel de ocupación más alto. Y está muy claro también de que podemos hacerlo, que tenemos confianza en que podemos sostener las actividades si incorporamos. Yo voy a dar un ejemplo que me pasó ayer. Ayer no teníamos paro municipal. Ayer vimos en muchos parques menos cuidados. La verdad que no tiene que depender de la situación de que estemos o no, porque nosotros la pauta no la fijamos para ser mejores en el ejercicio del gobierno, la fijamos para que la gente se contagie menos. Y el que no usa un barbijo se expone a contagiarse, no se expone a desobedecer una orden pública, se expone a contagiarse y a contagiar a la gente que más quiere. Entonces, el mensaje en eso es muy claro, y le dejo ahora a Leo esa parte. Todo lo que hagamos lo vamos a poder sostener si cumplimos la pauta de cuidado, que no es, y lo remarco, enormemente difícil. Es no olvidarnos de la distancia y no olvidarnos
del uso del barbijo o de no compartir el vaso, el mate o una botella y de lavarnos las manos frecuentemente. Si incorporamos ese hábito en el tiempo, en todo el tiempo por delante que nos queda, vamos a poder sostener libertades controlando el virus. Sí, solo para completar. En realidad, primero, lo que se decía al inicio, lo que planteaba Pablo, no hay ninguna evolución natural del R, ni de la tasa de letalidad, ni de la cantidad de contagios. La evolución depende de todas las cosas que vamos haciendo. Ahora, cuando la decisión de un retroceso en relación a pensarlo y definirlo, si bien el número de contagios es un indicador, tiene que estar relacionado con otros indicadores que nosotros también estamos monitoreando y que lo miramos en el entrecruzamiento de lo que significan todas estas variables. Primero, digamos, desnaturalizando que cualquier modelo, porque nos ha pasado, nosotros venimos hablando desde marzo en posibles picos que no llegaron y que tuvieron que ver con distintas intervenciones. Tener una foto en este momento de 10 instituciones cerradas en la ciudad, con casos confirmados, con seguimiento en geriátricos, pero no haber tenido que desalojar, no haber tenido que internar a gran cantidad de adultos mayores, habla de un indicador que es la afectación a los adultos mayores e intervenciones en geriátricos. Eso tampoco es un fenómeno natural, tiene que ver con protocolos, con los cuidados propios de los equipos dentro de las instituciones geriátricas para el cuidado de los adultos mayores, y lo que hemos tenido son alertas amarillas, pero esos escenarios de desalojar una institución y una gran mortalidad no los hemos tenido, y eso habla de las intervenciones. Y el otro es, aparte del R, de la tasa de letalidad que aumente, es la tasa de ocupación de las camas. Cuando todas estas cosas se entrecruzan y empiezan a aumentar, la posibilidad de una restricción es una posibilidad para tener en cuenta en el marco de un escenario de más de 150 días, donde ya se han tomado otras decisiones en relación a que la posibilidad de soportarlo no es la misma que al inicio. Concretas que tendría que ver, por ejemplo, por el tema de las reuniones afectivas. Intensificar los controles de alcoholemia, por ejemplo, como algo que pueda hacer el municipio, como para desalentar en determinados horarios la movilidad de personas, y el tema de los runners que siguen corriendo el fin de semana más allá de que está prohibido, si se evalúa la posibilidad a lo mejor de darle un horario el fin de semana a la mañana, como para intentar separarlo de los que pasean a la tarde. Es ahí donde funciona el factor tiempo. Yo me acuerdo el día que habilitamos que se podía correr de lunes a viernes, todo el mundo estaba contento. Ahora igual se corre los fines de semana. Probablemente tengamos que ver si a la primer horario de la mañana de los fines de semana podemos hacerlo. Pero también acá apelar, todos estamos en un marco de restricción y tenemos que tratar de acomodar la convivencia en relación a esto. Si se puede correr en los horarios donde, ¿por qué lo pusimos de lunes a viernes? Porque hay menos gente en los parques, porque hay menos chicos en los parques. El que corre un fin de semana al mediodía o a la tarde realmente nos pone en una situación de tener que restringir algo que no queremos restringir. Yo creo que hay un límite también en relación al uso de la libertad individual y la responsabilidad colectiva. Acá nadie le es ajeno al otro. Estamos trabajando con los grupos de entrenamiento, con los horarios. Si se pudiera haber un horario, algunos nos plantean un horario temprano, cuando digo temprano es de 7 a 9 de la mañana. Bueno, esas cosas siempre las consideramos. Somos altamente razonables en lo que se puede regular. Pero también hay un marco de responsabilidad con el otro, porque si no, el problema es que tengamos que restringir actividades, y eso es lo que queremos plantear. Si hay un lugar que no aplica el protocolo, nosotros hemos usado, por ejemplo, la trazabilidad gastronómica. La hemos usado, hemos recurrido a los listados, y nos ha servido para esta estrategia. ¿Y era lo mismo si teníamos los listados que si no? No, no era lo mismo. Y pudimos llegar a contactos estrechos a partir de haber usado los listados. Ahora, si hay un lugar gastronómico que no sigue el protocolo, lo vamos a ir a sancionar. Y además tiene que saber que está poniendo en riesgo toda la actividad de su rubro. Y en esto tenemos que ser claros.
Nosotros tenemos un nivel de apertura desde hace mucho tiempo que cuando ustedes ven el debate de otros lugares se asombran, seguramente se asombran, porque dicen, mira, están discutiendo cosas que están hace 3 meses. También quiero decir algo. Nosotros nunca nos preparamos para un escenario donde no haya casos. Toda la preparación tiene que ver con esto, con un escenario cuando había una determinada cantidad y con un escenario como este, de necesidad de seguimiento ante un aumento de la cantidad. Hay un factor que agrego a lo que decía Leo, que es la tasa de recuperación. No es menor para nosotros saber que hay 1.200 y algo de casos, pero que el 70%, 69% ya se recuperó. Porque estamos hablando de un universo de casos activos más reducido, pero que crece. Y para esto nos preparamos, y para esto el centro de aislamiento. ¿Se demoró en el tiempo? Sí. ¿Es bueno? Claro. Si lo podemos seguir demorando, ¿lo vamos a hacer? Sí, porque obviamente empiezan a aparecer resultados de otros avances científicos que muestran otra respuesta frente al COVID. Hoy se está usando plasma. Quizás mañana tengamos el suero de caballo, digamos, es decir, obviamente el tiempo es a favor de preservar las vidas. Lo que no podemos es tener un esquema como el del inicio, de parar todo 150 días y seguir parándolo 100 días más. Entonces creo que acá hay que, sin cassette, ser muy claros. Si todos ponemos un poco, aplicamos los protocolos y nos cuidamos, podemos defender las cosas que tenemos. Y si no, como bien decía Leo, cuando esos factores se alinean en un foco de mayor preocupación, tocará la última medida, que es la medida de restringir, que obviamente la queremos evitar porque entendemos que socialmente traería muchos perjuicios. Sí, para el secretario de Salud. No, preguntarle primero si hay resultados ya de los análisis que comenzaron y de los test que comenzaron a hacerse a los equipos médicos, los serológicos. Y por otra parte, de esos factores que están en juego a la hora de hacer la lectura y de los entrecruzamientos, recién habló de una alerta amarilla. Bueno, tuvimos alertas amarillas. ¿Cuáles serían, digamos, los puntos donde la alerta pasa de amarilla a roja, digamos, en relación a esa lectura? ¿Cuáles serían los números? Más allá de los factores que ya los nombró, pero ¿cuáles serían los números? Bueno, con respecto a trabajadores de la salud, estamos comenzando recién. Entre ayer, hoy, el lunes vamos a tener seguramente en centros de salud. Definimos centros de salud y hospitales como para trabajar, pero todavía no tenemos resultados. Me refería a activaciones de protocolos de instituciones y comunidades cerradas, donde no ha llegado ninguna otra en profundidad en relación a hacer criterios de aislamiento, desalojar instituciones, es decir, solo un aislamiento preventivo, un aislamiento en una habitación y una internación de algún adulto o trabajador de instituciones en comunidades cerradas que no ha implicado ninguna otra dimensión más compleja de lo que hemos visto y que puede pasar, y es un escenario posible, de que en una intervención con adultos mayores en una comunidad cerrada se dé unas definiciones más masivas, como ha pasado en Córdoba, como ha pasado en Capital, en relación a una gran cantidad de adultos mayores, inclusive con una tasa de letalidad alta. Nosotros no hemos tenido esto, se ha hecho un trabajo muy importante de todas las áreas, tanto municipales, provinciales, y con quienes coordinan los geriátricos para que esa alerta siga siendo una alerta amarilla y tengamos solo en algún momento alguna situación que podamos llegar. Pero para recalcar, digo, el alerta amarilla, la intervención de un detectar, cuando nosotros podemos tener intervenciones tempranas, oportunas, lo más rápido posible, hace que ese fenómeno de indicadores no se naturalice y no crezca naturalmente, porque son intervenciones que frenan esas posibilidades. Doctor Carvana, bueno, usted mencionaba recién los análisis serológicos a personal de salud. Primero que trate de explicar cuál es la diferencia entre un análisis serológico y un análisis o un hisopado de detección, y si hay idea de ampliarlo al resto de la población para ver de qué manera se ha comportado el virus en la ciudad, más allá de los síntomas de los hisopados. Y preguntarle también de las 10 instituciones que usted dijo que estaban cerradas, ¿qué tipo de instituciones son? Bien, bueno, con respecto al análisis serológico, no mide contacto agudo, mide fundamentalmente que hayas tenido, lo que miden los anticuerpos inmunoglobulina G y M es contacto con la enfermedad, es un análisis de sangre. Tenemos
esa posibilidad a partir del Ministerio de Salud de la provincia, también a partir, bueno, de recepciones y estrategias, y en este momento lo que valoramos con los equipos de infectología, en función a la realidad sanitaria que hoy se da en la ciudad, a que cuando vamos con un detectar no encontramos una gran positividad en relación a las PCR, que es la diferencia en relación a ver el virus y el contacto agudo de esa enfermedad, no valoramos en este momento hacer otro tipo de testeo, sí a trabajadores buscando aquellos que más riesgo han tenido en relación a ser trabajadores pluriempleo o en comunidades cerradas. Y con respecto a instituciones, nosotros es la imagen de hoy. Desde que comenzó la pandemia hemos tenido todos los días activaciones por casos probables que se descartan porque no son confirmados, es decir, la dinámica de tener rápidamente el protocolo construido y una comunicación al CIES, a las distintas coberturas que tienen las comunidades cerradas, nos permitió intervenir desde el refugio en situación de calle, con intervenciones más complejas, hasta en residencias para adultos mayores como casi una habitualidad. Por eso esa habitualidad de un escenario sanitario más complejo y de mucho mayor riesgo, porque hoy coexisten comunidades cerradas, activaciones en refugios, instituciones de la salud, situaciones en circulación comunitaria, hacen que en cada una tengamos que tener el protocolo activado y todos los equipos trabajando. Ninguna de esas es suficiente si no hay un compromiso, como planteaba Pablo, en relación al esfuerzo del cuidado y al sostenimiento de todos los protocolos en cada uno de esos lugares de trabajo, porque no es lo mismo aislar a 50 personas que aislar a 5, y no es lo mismo detectar 5 casos probables que 50 alrededor de un caso confirmado. Intendente, le pregunto puntualmente por el incremento de casos que se vienen dando diariamente, si ha influido el transporte urbano de pasajeros que hemos recuperado y que hoy por hoy posiblemente no sabemos qué va a suceder, pero ¿pudo haber influido esto? No tenemos ninguna cuestión. Hemos tenido, creo que 2 casos de trabajadores, pero ninguno de los 2 se contagió en el marco de su trabajo. Y si bien, obviamente, hay casos en investigación, uno también tendría que decir que esta es una foto de 14 días atrás. Entonces, lo podríamos medir. Obviamente, el número de pasajeros diarios es bajo. Nosotros todavía estamos en el 25%. Puede darse, un contagio puede darse, pero no nos parece una situación. En el balance entre lo que tiene que funcionar, lo que yo decía, actividad de cero riesgo no hay. Pero el balance entre las actividades esenciales que tienen que funcionar, aún con algún nivel de riesgo, claramente optamos porque el transporte público funcione, más allá de todas las dificultades que tenemos, particularmente en relación al financiamiento. Pero como alguno lo planteaba, nosotros no tomamos ninguna medida en relación al transporte que sea sanitaria. Tenemos una dificultad en el financiamiento, estamos trabajando en el día de hoy para evitar, estamos en contacto también con las autoridades gremiales. Ayer se aprobó una ley que tiene que ver con la llegada de subsidios, que es lo que está generando de nuevo el conflicto. Esperamos que eso haga que la semana que viene se resuelva ese tema que ya lleva 2 meses de atraso, pero yo no quiero vincular la cuestión sanitaria con la cuestión del funcionamiento del transporte, porque, insisto, está funcionando a niveles del 25-26% de un día normal. Ya hay una restricción importante en ese sentido. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias.